Buenas noches a todas las compañeras, los compañeros. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los compañeros de Mar del Plata por haber sido tan buenos anfitriones en una ciudad tan linda como esta. Quiero agradecer la presencia de todos. Sé que es un gran esfuerzo. Muchos salieron de laburar y subieron a un colectivo para poder estar presentes y estuvieron horas en la ruta. Pudieron participar hoy día. Sé del esfuerzo y lo agradezco porque sirve de mucho para lograr una confraternidad que necesitamos los bancarios y más en este tiempo. Quiero agradecerle también, y por ahí pasan desapercibidos muchas veces, y quiero contarles porque a mí me tocó ser quien empezó a organizar estas jornadas deportivas cuando era secretario de Acción Social y Deporte de la Conducción Nacional, a la Comisión Nacional de Deporte. Ustedes habrán visto que durante el día hay compañeros que están con una remera celeste, fucsia o azul, depende por dónde anden y de dónde vengan. Esos compañeros que están en la organización y que desde planillarles un partido, controlar una disciplina y hasta hacer las hamburguesas y servirlas, no son parte de una empresa que organiza eventos deportivos, son compañeros de ustedes que en lugar de participar de la contienda deportiva disponen de su tiempo, de su esfuerzo, para que todos estén bien y merecen el mejor de los reconocimientos de todos nosotros. Sin duda que este encuentro que hemos tenido hoy se da en un momento muy particular que estamos viviendo los trabajadores bancarios en particular, de lo que quiero hablar un poquito, y también las condiciones que se están dando en el país y lo que le está pasando a muchos compatriotas nuestros. Nosotros venimos de una paritaria muy dura, ustedes lo saben, porque han sido partícipes, protagonistas y artífices de haber luchado contra una tríada de poder muy, pero muy poderosa en la Argentina. Cuando nosotros discutimos nuestro salario, lo hemos discutido ni más ni menos que contra el poder financiero como una de las patas de esa tríada, que es un poder muy fuerte en la Argentina y en el mundo. Ponen y sacan políticas económicas de los países, ponen y sacan ministros y también se llevan puestos gobiernos como en el 2001, porque más allá de los errores políticos, sin duda que la debacle institucional del 2001-2002 en la Argentina se produjo por el sistema financiero. El segundo eje que teníamos del mal enfrente tiene que ver con un Estado que en lugar de tomar en el mejor de los casos una posición equidistante en la paritaria y ser neutral, decidió jugar definitivamente del lado del sector empresario cual si fueran lo mismo. Bueno, en realidad lo son. Y el tercer eje sobre el que se asentó el poder con el que nos tocó luchar y combatir a nosotros en nuestra paritaria es el poder mediático. Sin duda que si hay algo que forma opinión en la Argentina, que induce a linchamientos públicos o que blinda gobiernos, como en este caso, para que nadie crea que pase lo que está pasando, es el poder mediático. Los bancarios fuimos 3 veces tapa de Clarín, nos dedicaron ríos de tinta a los editorialistas y particularmente algunos medios hegemónicos a través de sus canales de televisión se cansaron de decirle a la sociedad que el reclamo de los bancarios cuanto menos era irracional y que generaba inflación. Hay que aguantarse 3 tapas de Clarín como nos aguantamos los bancarios y tener lo que tuvimos que tener, mujeres y hombres de este sindicato, para salir adelante y haber conseguido el acuerdo que conseguimos. Por eso yo valoro profundamente el esfuerzo que hizo cada uno de los compañeros bancarios a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Porque tuvimos la valentía, tuvimos la claridad, tuvimos la decisión y la convicción de ir a luchar por lo que era nuestro. Nadie nos puede negar a los trabajadores buscar tener un salario digno para tener condiciones dignas de vida. Más aún en un sector como el nuestro que gana dinero año tras año, aun cuando al país le va mal y aun cuando en el mundo el sector financiero se cae, en la Argentina siguen ganando. ¿Por qué no íbamos a dar la pelea que dimos? Y fíjense que no solo es notorio y hay que recuperar
para todos nosotros ese orgullo de la paritaria que conseguimos por los porcentajes y no por lo que está pasando ahora. No hay ningún sindicato que levante el vuelo por encima del 20% que le puso de techo el gobierno nacional. Es más, han demonizado a los compañeros docentes en la Argentina porque fueron a buscar un acuerdo salarial que les recuperara la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y por qué es esto? Porque no pudieron con los bancarios primero y seleccionaron otro objetivo que fueron los docentes, que son tan fuertes como nosotros, pero que no tienen el poder de daño que tiene esta organización. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar y saber utilizar. Cuando el sindicato bancario pare y los trabajadores bancarios no prestan servicios, lo que no funciona en la economía, y en un país cuando la economía no funciona, empiezan a haber problemas políticos para el que conduce. Ese es el secreto de nuestro poder, que quizás los compañeros docentes no lo tienen. Es más, nosotros paramos y hasta la sociedad por ahí algún guiño nos hace porque odian a los banqueros, pero paran los compañeros docentes y pareciera ser que son los responsables que los chicos no vayan a clase. Por eso, y vemos también cómo se impone ese criterio de ese porcentaje salarial que impusieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los estatales y lo están traduciendo en distintas organizaciones. Y yo no abro juicio de valor sobre lo que arreglan otros compañeros dirigentes en sus organizaciones. Sí rescato esa voluntad que tuvimos nosotros. Gracias a ese esfuerzo, esa convicción, a esos principios y esa vocación de lucha es que nosotros logramos el acuerdo que logramos. Y en esto permítanme una pequeña referencia y un reconocimiento. Y que todos los bancarios lo tenemos que hacer. Y es hacia los compañeros del Banco Provincia porque son el único banco de la Argentina que le descontaron el día por haber parado. Es una lucha que no hay que olvidar. Por eso la Asociación Bancaria sigue reclamando que les devuelvan el día de paro. Pero esos compañeros pusieron el hombro y además pusieron el bolsillo para que todos los bancarios del país obtuvieran un reconocimiento salarial. No estamos exentos por la característica de este gobierno que eso empiece a pasar no solo en los otros bancos públicos, sino también en los privados. Y ahí es donde yo apelo a esa convicción, a esa fuerza, a esas ganas que ponemos siempre. Y que también demos una muestra de carácter y autoridad cuando vengan esos tiempos difíciles. Porque nosotros tenemos que empezar a demostrarle al poder económico y al poder político que nosotros no nos llamamos 500 pesos, 600 pesos más en el bolsillo de un día que nos vayan a descontar de paro. Porque cada punto de más que se consigue para siempre. Y cada derecho que incorporamos en nuestro convenio colectivo o en nuestra negociación es un derecho para siempre. Sé que la plata nos importa y nos importa todo, pero es plata al fin. Cuando nosotros regulamos, como el único sindicato de la República Argentina que tiene participación en las ganancias, estábamos regulando un derecho para todos los tiempos y el bancario que entre dentro de 20 años va a decir aquí hubo una generación de bancarios que somos nosotros, que consiguió un derecho para toda la vida, para todos los trabajadores bancarios. Hecha esta referencia también, decirles que ayer hacíamos anuncios desde una conferencia de prensa que hicimos en la seccional Mar del Plata, vinculado a este tema del Banco Provincia porque sé que son mayoritarios hoy en esta cena. Un banco que ha decidido que la implementación tecnológica acompañada con políticas de regulación que impulse el Banco Central los tome como prueba piloto. Y así vemos cómo tienen un presupuesto provincial que les pone 10.500 trabajadores como techo en cada presupuesto y no pueden entrar más de ellos. Y resulta ser que se duplican y se triplican a veces por sucursal la cantidad de beneficios previsionales, planes sociales, pagos de sueldo, con la misma cantidad de trabajadores. Se duplica la cantidad de operaciones y de consulta con los nuevos planes comerciales, mi moto, mi auto, mi casa y todo lo que sacan, sin embargo con la misma dotación de personal. Y acá lo que hay que hacer claro es que este es uno de los puntos. Y otro de los puntos es el vaciamiento que pretenden hacer de los servicios sociales que tienen los trabajadores del Banco Provincia, queriendo desalojar la proveeduría, planteando un nuevo esquema de obra social cuando tienen la propia los compañeros del Banco Provincia. Y desde ahí es que creemos que una vez más hay que ponerle el cuerpo a esto. Y hay que salir y dar el debate en todas las sucursales los compañeros delegados.
y de ahí empezar con interrupciones de actividades si es necesario, y si es necesario concluir en un paro, sepan que la asociación bancaria va a estar. Lo que no vamos a estar es estar ausente de la discusión cuando estos tipos que conducen hoy ese banco quieran llevarse puestos los derechos de los trabajadores, quieran llevarse de puestos más de 100 años de historia y quieran llevarse puestos a todos los trabajadores del banco. Y esto no se da en un contexto solamente aislado. Se da en un contexto donde en la Argentina está habiendo problemas. Yo sé que hay muchos compañeros nuestros, inclusive muchos de los que están hoy acá, que quizá apostaron a un voto en favor del gobierno de quien hoy nos conduce. Y habrán tenido sus motivos, seguramente yo discrepo de ellos, pero lo habrán tenido y habrán ejercido su derecho de votar. Lo que no podemos ser es ser ingenuos de no reconocer que las políticas que se están impulsando desde el gobierno nacional están afectando seriamente los puestos de trabajo, no solo nuestros, sino del resto de los argentinos. Cuando vemos que hay una economía de libre apertura de importaciones y dicen que es una política que llegó para quedarse, sabemos que van a haber menos industria en la Argentina. Los propios representantes de las pymes hablan de 6.000 empresas pymes que cerraron. Tantos comercios, yo vengo de mi provincia, en Mendoza, 600 comercios cerraron porque todos se cruzan a Chile a comprar cosas y así en cada puesto fronterizo, en cada provincia fronteriza. Cuando vemos que por un lado se pretende ponerle un techo a las paritarias, nadie gana más del 18%, pero no tienen la misma vehemencia cuando apretan a los trabajadores para apretar a su clase, que es la clase empresaria, para que nadie suba los precios por encima del 18% y les permiten aumento de hasta el 40 y 50% sobre los productos de la canasta básica de alimentos, que no nos golpea tanto a nosotros, le golpea al trabajador que menos tiene, porque a nosotros a lo mejor se diluye ese impacto en el resto de los servicios que ocupamos de lo que es un costo de una canasta familiar de un bancario. Pero el compañero laburante nuestro, que es lo que tenemos que entender, el compañero que recibe un plan social y no es porque sea choriplanero, sino porque no tiene un medio de trabajo, recibe un dinero que ya no le alcanza para comer, precisamente porque lo que le subieron son los productos de su alimento. Pero ahí el gobierno, poderoso con los débiles, que somos los trabajadores, es débil con los poderosos, que son los empresarios, y le permite este tipo de tropelía. Más aún, cuando golpean fuertemente el bolsillo de los trabajadores con un tarifazo insensible, que en otros tiempos le hubiera costado a cualquier ministro de Energía por lo menos su puesto al ministro de Energía. Sin embargo, acá hablamos de sinceramiento de tarifas. Es todo cuestión de tiempo. Es tiempo que va a llevar el deterioro que nos están produciendo. Lo que espero es que tomemos el tiempo necesario y adelantarnos a ese tiempo del deterioro para que no nos llegue a nosotros. Y cuando digo que no nos llegue a nosotros, estoy diciendo, porque a veces nosotros decimos, ¿y por qué nosotros tenemos esta posición en la bancaria si hicimos una paritaria exitosa y quizá todavía el desempleo no nos golpea? Porque es cuestión de tiempo, compañero. Si a la economía le va mal, si al resto de los trabajadores le va mal, más tarde que temprano, pero nos va a tocar a nosotros. Y no solo hay que hacerlo por un principio solidario como parte de una clase que somos, que es la clase trabajadora, sino que hay que hacerlo también en defensa propia. Por eso nuestras posiciones tan duras. Yo siempre lo digo y el otro día lo refrescaba en un debate muy bueno que se dio en el plenario de secretarios generales. Yo le decía, mire, yo sé que tiene un costo hablar mal del gobierno cuando provenimos de un sector social que seguramente votó mayoritariamente a Macri y a lo mejor no le gusta que yo critique al gobierno. Pero como secretario general de esta organización y en este tiempo, yo prefiero pasarme de rosca en la crítica y no quedarnos cortos como en los 90, donde nos terminaron privatizando los bancos, echando compañeros y muchos de ellos terminaron en la calle, enfermos, sin trabajo y perdiendo la dignidad. Y sé que ustedes acompañan, y sé que aún aquellos que acompañaron el voto de Macri empiezan a verlo. Muchos lo acompañaron en nuestro sector porque le dijeron que le iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Malas noticias. Demostraron lo que verdaderamente son. Violaron una y otra vez su contrato electoral. Entonces lo que digo es que hay que prepararse para los tiempos que vienen porque seguramente no van a ser fáciles para nosotros. Y no es que en una noche de fiesta yo quiera poner ficha para que todos nos amarguemos. Porque saben que aún en los momentos difíciles, cuando uno
siente la angustia de ver un panorama como el que está viendo. Caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo. El consumo en este país es el 70% del Producto Bruto Interno. Si cae el consumo, seguramente vamos a perder muchos empleos. Caída del poder adquisitivo del salario. Y uno dice, son momentos de angustia, pero ¿saben qué? Serían momentos estrictamente de angustia si no tuviéramos la capacidad de indignarnos ante la injusticia y poder rebatir la realidad. Yo siempre digo que cada uno de nosotros es un dirigente gremial y político en potencia mientras tenga esa capacidad de indignarse ante la injusticia. Y yo no tengo ninguna duda que en estos tiempos que hemos construido esta bancaria, de cara a los compañeros, con un máximo de representación y legitimación en todos los sectores, nosotros vamos a dar la pelea que tengamos que dar para no perder puestos de trabajo y para acompañar y ayudar a los compañeros que la están pasando mal en este país. Porque si hay algo que me encargo de decir desde hace 4 años que soy secretario general y 4 más que pasé a cargo siendo adjunto, es tratar de que comprendamos que nosotros pertenecemos a una clase, que es la clase del movimiento obrero. Y a veces cuando nos hablan de la grieta y que se polariza una cosa, está bien que haya una grieta en este país. ¿Por qué la vamos a negar? Se hace 200 años desde la independencia ahora que existe esa grieta, y esa grieta es entre los que oprimen y los que no quieren que los opriman, que somos nosotros. Está bien que la haya, y está bien que nosotros tengamos posición de un solo lado. Así que, decía, esa angustia se va cuando existe esa vocación y esa capacidad de indignarse, porque salimos con alegría a luchar. Yo cuando me toca encabezar una marcha como secretario general del gremio, estoy contento no por la situación por la que tenemos que salir, estoy contento porque miro para atrás y somos miles y miles de bancarios en la calle. Y esos miles de bancarios son un ejemplo para el resto de la sociedad. Y muchos de ustedes me lo han dicho hoy, me lo dicen en el resto del país que visito asiduamente. Cuando dicen, nos felicitan hoy a los bancarios, no solo por el acuerdo salarial, sino porque salimos a la calle y damos la pelea y damos la discusión, y quizás seamos los que no la deberíamos dar porque estamos bien. Y ese sindicato que hemos construido entre todos, con la participación de todos, es lo que nos hace fuerte para enfrentar estos tiempos, y es la alegría de poder luchar. Porque si no tuviéramos esa alegría, es señal que nos ganaron la batalla y a nosotros no nos van a ganar. Nosotros podemos haber tenido traspié, compañeros, en los 90, en los 2000 y también ahora. Pero esos traspiés no significan derrota. ¿Y sabe por qué nunca nos ganaron? Porque nunca nos vieron a ninguno de nosotros de rodillas y entregando compañeros. Nosotros somos una asociación bancaria fuerte, con dirigentes y militantes comprometidos con sus compañeros y con todos los trabajadores. Y no vamos a cambiar ese rumbo. Yo simplemente quiero decirles que hoy, aunque ustedes por ahí no lo vivan, sé que muchos sí, hay que prestarle atención. Esta semana ha sido una batería de noticias que nos tiene que poner con la guardia arriba. Habilitaron un banco virtual o están por habilitar un banco virtual sin trabajadores a mano de Urnequian, el armenio este que es tan millonario. Habilitaron el Banco Central cajeros automáticos que no sean de bancos, de estaciones de servicio, supermercados y que los recarguen los propios empleados de ellos. Han habilitado distintos tipos de operatorias que se pueden tercerizar. Permiten que los supermercados presten hasta 2.000 o 3.000 pesos, igual que las farmacias, y cobren impuestos. Ha sido una batería fenomenal y ahora hay una discusión respecto a los que prestan plata por internet sin hacer un circuito bancario. Nosotros hemos contratado especialistas la semana pasada para que nos ayuden y tener un proyecto desde la bancaria que tienda a mantener los puestos de trabajo y que no solo haga un análisis del impacto de estas medidas, sino que también elaboremos, y junto con los militantes y los trabajadores lo vamos a hacer, aparte de los técnicos, un proyecto por el cual podamos preservar esos puestos de trabajo. Entonces el alerta es, compañeros, a defender nuestro salario como lo hemos defendido siempre y con la misma firmeza. Con la misma o más firmeza hay que empezar a defender los puestos de trabajo porque vinieron por ellos. Han venido por los puestos de trabajo. Cuando se plantean que hay que bajar el costo argentino, no están hablando solamente de los salarios. Ustedes han visto que hay proyectos de flexibilización y ya empezaron con convenios a la baja. Vaca muerta, con los petroleros,
las terminales de automotrices, la UOCRA, otros sindicatos más a los que les piden que de aquí en adelante para los trabajadores que ingresen haya una serie de derechos que son inferiores al convenio colectivo. Dicen, es por un tiempo. Es como que para no perder el empleo bajen derechos y en definitiva, ¿quién es el que paga o quién es el que le paga a esos trabajadores para que no pierdan? Sus propios compañeros. No es el gobierno que toma políticas contrarias a preservar el empleo, son los trabajadores que tienen que resignar derechos. No son los empresarios los que hacen el aporte perdiendo tasa de rentabilidad, siguen manteniendo la tasa de rentabilidad y el que pierde es el trabajador y es el solidario con su compañero para que no pierda empleo. Pues hay que decirle bien fuerte y bien firme desde la Asociación Bancaria, que es un sindicato que puede hacerlo, que nosotros no estamos dispuestos a canjear derechos por puestos de trabajo, tienen que mantenernos los puestos de trabajo, el salario y nuestros derechos, compañeros. Pero es una discusión que tenemos que dar y empezar a tenerla presente. Tenemos que salir a veces de esa coraza egoísta que tenemos cuando solo pensamos en el salario. Hay que empezar a pensar en todo, en nuestro puesto de trabajo, en el compañero que está al lado y en el compañero que no es bancario y la está pasando mal. Simplemente, y para terminar, decirles también que así como hemos vivido 4 años de una democracia plena en la asociación bancaria en este tiempo que nos tocó conducir la organización, donde se han producido más de 2.000 elecciones de comisiones gremiales internas con renovaciones, inclusive contándolas, se produjeron más de 2.000 procesos electorales de comisiones gremiales a lo largo y a lo ancho del país. Con el mismo temperamento vamos a afrontar un nuevo proceso electoral el día 1 de agosto. Hacía tiempo que las 53 seccionales del país, sus secretarios generales, no tuvieran una definición tan contundente como es que buscáramos la continuidad y en este caso me dieran el honor de poder encabezar la lista nuevamente. Yo lo que quiero decir como candidato de esa lista para un nuevo periodo en la asociación bancaria, que todo aquel que quiera participar, que todo aquel que tenga una crítica que formular, que todo aquel que tenga un proyecto distinto a la conducción de la asociación bancaria, que todo aquel que quiera hacer y ocupar el lugar que me toca a mí y al resto de los compañeros puede presentarse con tranquilidad porque la lista que encabezo no va a proscribir absolutamente a nadie. Nosotros queremos tener la legitimidad de un proceso electoral y el que critica y tiene una posición distinta, bienvenido sea y que se presente en ese proceso. Yo simplemente les agradezco el apoyo que me han dado estos 4 años como secretario general al frente de esta organización. Han sido los 4 mejores años que en toda mi carrera dirigente me tocaron vivir, porque pude llegar al lugar donde queríamos llegar. Si nosotros hoy volteamos la vista atrás, y no es porque haga comparativa, nos vamos a dar cuenta que estamos en el lugar que queríamos estar, con un sindicato poderoso, con un sindicato reconocido, tanto en los niveles académicos, de trabajadores, de la sociedad. Salimos de las noticias policiales y somos noticia por lo que somos como organización. Y si seguimos volteando la vista atrás, no nos arrepentimos del lugar que hemos llegado porque es el que queríamos llegar. Que alguna vez nos iba a tocar confrontar con un gobierno que tuviera la rémora de los 90 como tiene este. Y ese empoderamiento que obtuvo esta organización durante este último tiempo, no lo buscábamos nosotros como organización cuando sacábamos los mejores acuerdos, cuando conseguíamos nuevos derechos, íbamos creciendo en cantidad de afiliados, hoy somos casi 75.000 afiliados a la organización sobre 106.000 bancarios en la Argentina. No lo hacíamos para que a ninguno de nosotros nos hagan un monumento en la puerta de la bancaria, no nos interesa a ninguno de los que estamos. El narcisismo será para otros dirigentes, no para nosotros. Ese empoderamiento era para enfrentar con eficacia las políticas el día que cambiara un gobierno y hubiera un gobierno que atacara los intereses de los trabajadores. Estamos en ese lugar y asumimos el reto. Tomamos el guante y decimos que esta asociación bancaria sigue siendo la misma bancaria que tiene una rica historia de lucha a lo largo de toda su historia, que es la bancaria que consiguió un convenio colectivo, que es la bancaria de 6.000 cesantes por una huelga en el 59 para que tuviéramos derecho y convenio colectivo, que es la bancaria que en los 70
y en la época de la dictadura militar ofrendó más de 180 vidas de trabajadores hoy desaparecidos, a quienes le rendimos nuestro homenaje en un momento en donde la Corte Suprema decide el 2 por 1 con los genocidas de la Argentina, que tendrían que podrirse en la cárcel en lugar de usar derechos que no le dieron a los compañeros nuestros que hicieron desaparecer. Entonces, compañeros, esa rica historia de lucha es la que nos mueve a continuar adelante. Por eso le pido que no baje los brazos ninguno, que esta lucha recién empieza y que la mejor forma de llevarla adelante es con la unidad de todos los trabajadores, con la legitimidad de un proceso electoral, con las convicciones altas, con los principios más altos aún, y sobre todas las cosas, no olvidándonos de dónde venimos, que como dije, es de la clase trabajadora, y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es al lugar que cada uno de nosotros quiere, el que sueña, el lugar donde haya igualdad de oportunidades, donde haya una Argentina inclusiva, que respete a nuestros viejos que le pagan 2,50 mangos y le quieren descontar todavía con una ley en el sistema previsional para descontarle 30 pesos como quisieron hace 6 meses. Una Argentina inclusiva cuando respeta a sus maestros, cuando no le pone techo a las paritarias, cuando se respeta el Poder Judicial y no se enjuician a los jueces porque fallen a favor de una paritaria bancaria. Una Argentina inclusiva cuando todos los argentinos podamos decir que vivimos en paz, en esperanza y en igualdad de oportunidades. Hacia allá son nuestros sueños, hacia allá va la bancaria. Muchísimas gracias, compañeros. Para el secretario general, Sergio Palazzo.